Bienvenue à tous les élèves pour la 4e clase de français langue étrangère pour 10e année. En español, bienvenidos a todos los estudiantes para la 4ª clase de francés lengua extranjera para 10º grado. Voy a empezar a compartir pantalla para que podamos explicar de una vez la clase. Dice. Quisiera preguntar si ustedes pueden ver bien la diapositiva que estoy compartiendo en este momento. Sí, profe. Excelente. A ver, antes de comenzar, aparte de el señor Müller y la señorita Vega, ¿quiénes más nos acompañan en esta clase para ponerle su asistencia? Porque eso también hay que tomarle en cuenta. Il n'y a pas personne. Ok. Bien. Aujourd'hui, c'est samedi 30 janvier 2021. Je m'appelle Mixila Méndez et je suis votre professeur de français. On commence avec une citation pour cette semaine. Vamos a comenzar con una cita o una frase motivadora para esta semana. Le matin, tu peux rester couché pour poursuivre ton rêve ou te lever pour le réaliser. En español, en la mañana te puedes quedar acostado o acostada para proseguir tu sueño o puedes levantarte para realizarlo. Y como empezamos esta pequeña costumbre que tal vez les va a agradar a todos los estudiantes de esta clase, esta semana yo voy a recomendarles una canción que se llama La Liste, de una artista llamada Rose. En ella podemos encontrar muchos verbos en la letra de la canción. Le défi o el reto de esta canción sería escucharlo un par de veces en la mañana y un par de veces, ya sea en la tarde o en la noche, durante 2 días seguidos. Y a partir del tercer día, entonces, buscar la letra de esta canción para tratar de aprender a cantarla. Bien. Dossier 2, unité 1, la ville. Objectif: l'étudiant valorise l'importance de l'influence de la culture française dans la vie actuelle. En español, este es como la segunda parte. Ustedes saben que su módulo está dividido en 3. Y cada una de esas 3 partes de módulo se llama dossier. Dossier significa como archivo. Y cada archivo contiene 3 lecciones o 3 unidades. Bien, en total esta sería la 4ª clase. Se llama la ville. Ville significa ciudad. El objetivo de esta clase en español sería que los estudiantes le den valor a la importancia de la influencia de la cultura francesa en la vida actual. Le contenu de cette unité c'est le suivant. El contenido de esta unidad es el siguiente. Algunos verbos de desplazamiento en la ciudad, algunos lugares de la ciudad, les endroits de la ville, les prépositions de lieu, preposiciones de lugar, pour décrire mon quartier, para describir mi barrio. Hay una checklist al final, como ya tenemos costumbre, para poner en relieve qué es lo que tenemos, qué es lo que debemos y qué es lo que tenemos programado para la siguiente clase. Bien, voilà quelques verbes de déplacement dans la ville. Aquí hay, o he aquí, algunos verbos de desplazamiento en la ciudad. Habiter, que ya lo conocemos desde
que aprendimos a presentarnos. Habiter significa, recordemos, habiter significa vivir en un lugar, habitar, pues. Aller, ir. Venir, igual que en español, significa lo mismo y se pronuncia igual. Revenir es volver. Entrer es entrar. Y rentrer es volver a entrar. Sí, tienen verbos que se derivan unos de otros y que en español no existen en realidad. Sortir es salir. Descendre, descender. Monter, subir o montarse. Esto sirve mucho cuando hablamos de subir a un bus, subir a un caballo, subir a una motocicleta, una bicicleta. Tiene mucho que ver con los medios de transporte. Tourner, girar. Traverser, atravesar. S'arrêter, detenerse. Son unos verbos muy importantes, pero en realidad aquí tenemos dos que son los que realmente vamos a trabajar en este día. Se los puse porque se los van a encontrar, los pueden usar, los pueden investigar, solamente tienen que buscar cómo se conjuga en nuestros diccionarios de conjugación. Bien, el primer verbo, que es súper sencillo, básico para hablar de lo que nosotros hacemos en la ciudad donde vivimos, o aunque no vivamos en la ciudad, el verbo aller. Y recuerden que todo verbo, para poderlo conjugar, vamos a necesitar de nuestros ya conocidos pronombres personales. Je, tu, il, elle, on, nous, vous, il y él. Este es un verbo considerado irregular. ¿Por qué? Ustedes pueden observar que él termina en ER, como los verbos que se conjugan parecido al verbo M, pero no es de la primera conjugación y no es tampoco regular, porque si podemos observar la imagen que tenemos a la izquierda de cómo se conjuga, él se transforma de una manera muy diferente. Je vais, tu vas, il va, elle va, on va, nous allons, vous allez, ils vont, elles vont. De nuevo, podemos observar que esto pasa casi en todos los verbos. Hay una diferencia muy marcada entre cuando hablamos de tercera persona singular y cuando hablamos de tercera persona plural. Y en este caso del verbo aller, se nota mucho. Son dos palabras completamente distintas, diferentes. No hay forma de confundirse aquí. Il va, elle va, on va, ya sabemos que es tercera persona singular. Ils vont, elles vont, tercera persona del plural. Y aquí hay algunos ejemplitos en esta imagen de con qué lo podemos usar. Este verbo es perfecto para utilizarlo con el vocabulario de la ville, es decir, de la ciudad, les endroits de la ville. Pero también tenemos que conocer un par de partículas más adelante para poder llegar a ese punto. Por el momento nos quedamos con estos ejemplos. Je vais au cinéma, tu vas au cinéma, il va au cinéma. Je vais à la poste, il va à la poste. Elles vont aux toilettes. Son ejemplos. Bien, como les decía, se utiliza en compañía de las preposiciones de lugar, que son las pequeñas palabritas de las que les hablé hace un segundo prácticamente, y el léxico o el vocabulario de la ciudad. Ahora, tengo que explicarles que hay dos formas en las cuales vamos a encontrar este verbo. Las que nos interesan hoy están marcadas en negrita en esta diapositiva, pero vamos a explicar ambas para que después no se confundan. La primera forma es para decir a dónde vamos, como en el ejemplo de la imagen. La segunda forma es para hablar de una actividad que estamos prontos a realizar. Esto es un tiempo verbal diferente al presente y se llama futur proche, o sea, futuro próximo.
Tienen que tener mucho cuidado con esto y ya les voy a dar la fórmula para que sepan diferenciar uno del otro y no se confundan. A ver, la fórmula para hablar en presente con el verbo aller es, usted usa su pronombre personal, yo, tú, él, ella, nosotros, vosotros, ellos, ellas, ¿verdad? Cualquiera de ellos. Ponemos el verbo en la conjugación que le corresponde según ese pronombre que elegimos, ¿verdad? Si yo elijo il, él o elijo on, la palabra que va allí es va. Il va, él va, on va. Le vamos a agregar una preposición de lugar, por ejemplo, a la, o, os, como los que salen en esta imagen. Vamos a ponerlo con el cursor para que esté. Esta palabrita, esto es un contracto, ¿verdad? Es un contracto, significa al. Pero en vez del contracto bien podríamos poner una preposición de lugar. Ahorita más tardito se los voy a explicar. Esto también. Esto es un contracto. Puede ser preposición de lugar o puede ser un contracto. Y luego le agregamos el endroit de la ville del que queremos hablar. Si usted va al cine, al baño, si usted va a la casa de un amigo, si usted va a la alcaldía, si usted va a la estación de transporte, al lugar que usted vaya, entonces ese es el endroit de la ville que usted va a poner allí. Entonces, la fórmula para la otra manera de utilizar el verbo aller, conste, esta segunda forma, aclaro que es solo para que sepan cuál es, porque en realidad aquí la que vamos a usar es la número 1, por eso la he puesto resaltada así en negrita, para que les llame la atención. Usamos el pronombre, igual que en la anterior. El verbo en presente, igual que en la anterior, pero aquí le vamos a agregar un segundo verbo. En español esto existe. En español sería, yo voy a comer. Yo, pronombre personal, voy, el verbo aller en presente, comer, el segundo verbo en infinitivo, es decir, sin conjugar. Y es sumamente fácil para hablar de proyectos, cosas que usted va a hacer en un tiempo corto en un periodo corto de tiempo. Y ahí está la diferencia. En el primero tenemos un solo verbo, en el segundo son dos verbos. En el primero vamos a usar o los contractos o las preposiciones de lugar. En el segundo no se usa eso. Y en el primero vamos a agregarle los endroits de la ville, los lugares que tenemos en la ciudad o en el lugar donde vivimos, porque también vale, hay lugares en el campo también, por ejemplo, hay casas de paz en nuestro país, hay centros de salud, tal vez no muy cerca, hay tiendas, tal vez no muy grandes, y en el campo hay cosas que no existen en la ciudad, ciertamente. Entonces, este verbo es perfecto para hablar de a dónde vamos. Bien. Como lo que nos interesa es ver a dónde vamos, voy a presentarles las preposiciones de lugar. En realidad esto es un corte de una imagen más grande, pero como son demasiadas, si usted tuviera la página y la imprime, pues es perfecto, pero en una diapositiva no se aprecia bien si la muestro completa, así que la he cortado. Chez significa en casa de. Chez le coiffeur. Bueno, en español también hay momentos donde usted usa chez y para traducirlo al español no podemos decir en la casa del estilista, sino donde el estilista. Chez le dentiste, chez le boulanger, chez le médecin. Donde el dentista, donde el estilista, donde el panadero,
donde el médico. Je vais chez le médecin. Voy donde el médico. Y así se cumple la fórmula que tenemos acá atrás. El pronombre je, el verbo vais, chez le médecin, donde el médico. Está la preposición de lugar y pueden observar lugar, que en realidad el lugar es una clínica, pero esta es otra forma de decir a dónde va usted. Cuando vamos a la casa de un amigo familiar o simplemente una persona que conocemos, je vais chez Julie. Voy donde Julie. Je vais chez Monsieur Dupont. Voy donde el señor Dupont. O a la casa de Julie o a la casa del señor Dupont. Bien. Estas preposiciones de lugar tienen también mucho que ver con el género y el número del lugar a donde vamos, porque los lugares donde vamos se expresan a través de sustantivos. Por ejemplo, toilette, gran magasin, bureau, competición de tenis. Toilette, los baños. Gran magasin, eso es como en español decir que vamos a un mall. Bureau significa, además de escritorio, tiene otro significado y es oficina. Competición de tenis, competencia de tenis. También podemos utilizar las preposiciones de lugar con los países. Je vais aux États-Unis, je vais aux Seychelles, je vais aux Pays-Bas, je vais aux Baleares, je vais aux Philippines. Viene un caso especial. Este es el caso de cuando este sustantivo del lugar a donde vamos empieza con una vocal o una H. Entonces, vamos a utilizar la preposición de lugar a y el contracto del artículo le o la, dependiendo, ¿no? Donde vamos a retirar la vocal y la vamos a reemplazar por un apóstrofe. Y así tenemos je vais à l'église, je vais à l'école, je vais à l'aéroport, je vais à l'office de tourisme o también la oficina de turismo también puede ser llamada bureau. Si usted encuentra entonces en vez de office de turismo, bureau de turismo, ya no sería en este caso, sería otro caso que tenemos más adelante. Je vais à l'arrêt de bus. Arrêt es parada. Je vais à l'usine, je vais à l'hôpital, je vais à l'hotel. Pueden ver al final de esta imagen que tenemos dos palabras que empiezan con H. Entonces, ya saben, A con un acento grave, diferente a la A que conocemos de nuestro verbo avoir en tercera persona. Por eso les decía yo que la ortografía en este idioma es muy importante, porque esa A, si usted no le pone su acento grave, está diciendo tiene. Entonces, cuando escriban estas cosas, estas oraciones que vamos a formar, cuando las escriban, tengan cuidado de poner el acento correctamente. Aquí hay otro caso de à la maison, à la piscine, à la plage, à la mer, à la poste, à la gare, à la banque, à la montagne, a la campagne, ven, a la campagne en el campo, a la patinoire, a la pharmacie, a la boulangerie, a la pâtisserie. Ustedes pueden observar que este caso, que ya no tiene el contracto, sino que tiene el artículo definido completo, la, como lo conocemos en español, es un caso donde todos estos sustantivos que se refieren a lugares donde podemos ir,
en la ciudad, todos son femeninos. Y también hay una cosa que tenemos que recordar. Los países son sustantivos propios y como sustantivos tienen género y también número. En español es ya conocido que para mencionarlos no necesitamos tanto considerar el género y el número, pero en francés sí es súper importante. Si usted va a decir que va a un lugar, tiene que fijarse si ese país es femenino, masculino o plural. La regla general es que si termina en E, es femenino, como Suiza, France, Inglaterra, España, Italia, Alemania, Noruega, Bélgica, Egipto, China, Grecia. Todos son femeninos. Y je vais en Suisse. Je vais en France. Se dice en France. En Suisse. Con todos estos de la lista que terminan en E y que son países. Puede sonarles raro y puede ser que les cueste un poquito adaptarse a esta nueva información. Practíquenlo en casa. Bien, les decía que había otro caso. Esto es un contracto que también funciona como preposición de lugar y sirve para los países que son considerados sustantivos masculinos y los sustantivos masculinos que se refieren a lugares dentro del lugar dentro de la circunscripción donde vivimos, sea campo o sea la ville o la ciudad. O cinema. Ajá. Esta preposición se pronuncia o como una O que conocemos en español. Una O normal. Cada vez que usted la vea, eso se pronuncia O. Au cinéma, au théâtre, au restaurant, au supermarché, au stade, au cirque, au zoo, au château, au parc, au café, au concert, au musée, au Louvre. Y con los países, o Portugal, o Canadá, o México, Japón, Brasil, Marruecos, Senegal. Bueno, Quebec es una ciudad, pero Quebec es una excepción a esta regla de las preposiciones porque generalmente las ciudades, para hablar de las ciudades, no usamos las otras preposiciones, sino solamente a, con acento grave. Entonces, esta está aquí porque es una excepción. Se pronuncia o Quebec, aunque sea una ciudad. O Líban, o Luxemburgo. Y finalmente llegamos a la preposición a. Esta, como les decía, como ven en esta imagen que tal vez no esté tan clara como nos gustaría, pero se puede entender el nombre de estas ciudades. Locarno, París, Roma, Genève, New York, Lugano, Bern, Berlín, Londres, Madrid. Todas van con A, llevé A, excepto a Quebec. Bien. Vamos a ver lo que tenemos directamente en nuestro módulo. En mi versión virtual esto debe ser en la página 38, page 38. Busquen la página 38 de su módulo. Hago constar que es la 4ª clase, es la 4ª clase y ya hoy todos los estudiantes deben tener en su poder el módulo. Entonces, en nuestro módulo tenemos estas preposiciones que tenemos en pantalla. Sirven para otra cosa. Sí son también preposiciones de lugar. Hay que estudiarlas. Estas es importante que se las aprendan porque sirven para indicar
dónde está una cosa con respecto a otra, o dónde está una persona con respecto a otra, o con respecto a otras cosas. Por ejemplo, si a usted le preguntan cómo llegó a la iglesia, usted puede decir, en español usted diría, tal vez siga derecho, cuando llegue a tal lugar, gire a la derecha o gire a la izquierda. Entonces, para esto, por ejemplo, se utiliza el verbo, los verbos que vimos al inicio, ¿no? En la combinación de las conjugaciones de los verbos que vimos al inicio y estas preposiciones combinadas con los les endroits de la ville de los que hemos estado hablando. Aquí hay un pequeño ejercicio. Déjenme ver cómo estamos de tiempo. Oh, tenemos algo de tiempo. Es un pequeño ratoncito, ¿no? Tenemos dos imágenes. Y para eso, como les decía, por ejemplo, de la esquina superior derecha, está dentro de la cabina telefónica. Entonces sería dan, porque dan es dentro. Se traduce como en, pero solo se usa para decir que está dentro de una estructura. Sur, encima, sería sur la chaise, como en la imagen de la esquina inferior derecha. Por ejemplo, en la imagen del centro, il est devant. Esto lo hacemos en compañía de nuestro muy conocido verbo être, que es ser o estar. Y en español ya no sería yo soy, sería yo estoy o él está. En el caso de la imagen, él está. Il est. Y entonces, como él está al frente del tablero, il est devant. Devant. Busquemos otra imagen. A ver. En la imagen de la esquina inferior izquierda, él está detrás del sofá. La palabra para detrás es derrière. Por eso les digo que es importante que aprendan estas preposiciones, que utilicen los contractos para que puedan realmente dominar este tema. Ahora, el otro verbo que utilizamos para hablar de los desplazamientos en los lugares donde nos dirigimos, el verbo venir. Significa lo mismo que en español, se pronuncia igual cuando está en infinitivo. La diferencia está en cómo se conjuga. Je viens, tu viens, il vient, elle vient, nous venons, vous venez, il viene. Este último, il viene, él viene, pero sobre todo la frase de il viene sale en una canción. La canción es La Marseillaise. La Marseillaise es el himno de Francia. Profe, diga. Nos quedamos en la página de presentación. En lo que usted está mostrando, nos quedamos en la página de presentación. No puede ser. En la página de presentación. ¿Quiere decir que ustedes no están viendo nada de esto? No, nos quedamos en su nombre, correo, su número. Ok, ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Bien. No me hubieran dicho. Bien. ¿Y ahora ven? Sí, profe. Excelente. Bueno, vamos a echar para atrás un poquito y de manera sucinta.
estos verbos que ustedes observan en la pantalla son los verbos más comunes que se relacionan al tema de la ville, o sea, la ciudad. Pero hoy en realidad yo les voy a explicar dos verbos que son los principales. Aller, que es ir, y venir, que igual que en español significa venir. Entonces, aller se utiliza para dos cosas. La primera para decir dónde vamos, que es lo que nos ocupa en este tema, y la segunda, que se la van a encontrar en las canciones, es para hablar del futuro, se llama futur proche. La diferencia entre ambos es que para hablar de a dónde vamos, usamos preposiciones del lugar y los contractos, más los lugares de la ville. Y para hablar del futuro, utilizamos dos verbos. Uno que es aller, que es el que vamos a conjugar, y el otro, cualquier otro verbo, que es un verbo que no se va a conjugar, solo va a estar allí en la oración. Cuando usted vea eso, ya usted va a saber cuál es cuál. Entonces, algunas preposiciones se utilizan para decir que vamos donde alguien o a la casa de alguien, como chez, C-H-E-Z. Vamos a la casa de Julie. Nous allons chez Julie. Nous allons chez le coiffeur. Guardar. Y esto es un contracto, pero también se utiliza como preposición de lugar. Aux toilettes, je besoin d'aller aux toilettes. Aux toilettes es a los baños. Y he pronunciado je besoin d'aller aux toilettes es porque esta es una de las frases más recordadas por los alumnos en la clase de francés, cuando la clase era presencial. Pero si vamos simplemente a hablar en presente con el verbo aller, usted va a decir je vais aux toilettes, je vais au bureau, o dependiendo del lugar donde usted va. Esto se utiliza cuando el sustantivo termina en S o en X, o de plano usted sabe que es masculino. Y con los países que usted sabe que en la forma que están escritas son un plural. La preposición a con acento grave, es decir, que es como si fuese una tilde al revés, y el contracto de la o le se utiliza cuando este lugar empieza con una vocal o con una H. A la, es decir, la preposición a es compañía de la como determinante singular femenino, se utiliza con los sustantivos de lugares que constituyen un femenino, igual que y también la preposición an, sonido nasal, hay que practicarlo. Usted se pone el dedito aquí en una de las fosas nasales y lo practica en casa varias veces. An. El sonido se debe quedar aquí para que podamos producirlo como correctamente se debería escuchar. Y todos los países que terminen en E técnicamente son femeninos, a excepción de México, como pueden verlo en la siguiente imagen, o México, o Portugal o Senegal, y la ciudad de Quebec también va incluida. Profe, no se ve la imagen. ¿Diga? No se ve la imagen, nos quedamos en los verbos. No puede ser. A ver. ¿Y ahora? Nos quedamos en la diapositiva 13. Es esa la que estoy proyectando. Sí. Listo. Bien. Lo que podemos hacer es que ustedes tienen mi correo, me escriben después de la clase, yo les mando todas las diapositivas y así se dan una idea de qué era lo que se supone que debieran estar viendo cuando yo les estaba explicando. Bien.
regresemos a la página 38. Estas sirven para, como les dije hace un rato, hablar de dónde me encuentro yo respecto a otros objetos o respecto a otras personas. Como pueden ver aquí, el ratoncito está dentro de la cabina o detrás del sofá, debajo de la mesa, sobre la silla, y eso corresponde a cada una de estas preposiciones. Bien, vamos a regresar con el verbo venir. Y sí, venir igual que en español, cuando está sin conjugar. Diferencia cuando se conjuga. Yo digo, yo vengo en español. En francés es je viens. Tú vienes, tu viens. Él viene, il vient. Ella viene, elle vient. On vient. Nous venons, nosotros venimos. Vous venez, ustedes o vosotros venís. Il viene, él viene. Ellos vienen, ellas vienen. Dos maneras igual que el verbo aller. Pero sí, una es un tiempo verbal, pero este se utiliza para hablar de un pasado. Se llama passé récent. Y sí, se utiliza para hablar de una actividad que justo acabamos de realizar. Y el que está en negrita en esta diapositiva es el uso que nos corresponde respecto al tema de la ville, que es para decir de dónde venimos. ¿Cómo se usa? Para decir de dónde venimos o de dónde viene la persona gramatical a la que usted se quiera referir en su oración, pronombre personal, le agregamos la conjugación en presente del verbo venir, la que le corresponde, es decir, si nuestro sujeto va a ser nous, que es nosotros, el que le corresponde es venons, nosotros venimos. Y así va cambiando según el sujeto. A esto le vamos a agregar una preposición de lugar, pero es una preposición específica. La preposición de o de apóstrofe, que es la misma preposición, solamente que es la forma contracta de esta preposición, donde le vamos a retirar la E y le vamos a dejar una apóstrofe. ¿Por qué? Porque el lugar del que vamos a hablar empieza con H o con vocal. Sumamente sencillo. ¿Cómo vamos a usarlo para hablar en pasado si es que les parece interesante y porque de verdad se la van a encontrar en las canciones? Igual que el anterior empieza. Pronombre personal. Vamos a elegir otro. Él. Y vamos a decir que sea plural. Él viene. De manger. El verbo en infinitivo. El segundo verbo no se va a conjugar. Tiene una similitud con el futur proche, con la diferencia de que en el futur proche usted puede observar que esta preposición de o de apóstrofe no se utiliza en realidad. Este es solo para el verbo venir. Bien. Ahora, aclaro que no les estoy pidiendo que empiecen a utilizar el futur proche ni el passé récent. Se los pongo porque al escuchar canciones, al escuchar audios e introducirse en el mundo del francés, usted se va a topar con esto y no quisiera que se fueran a confundir, y es por ello que se los explico. Bien, vamos a entrar en una cosa súper interesante. Lo tienen en su módulo y estoy segura de que es así. On va décrire notre quartier o pour décrire mon quartier. Y sí, acabo de usar el futur proche. On va décrire. On, pronombre personal, va, la conjugación que le corresponde, décrire, el segundo verbo sin conjugar. Y sí, se usa mucho.
¿Qué necesitamos? Dos verbos, avoir y habiter. Avoir, recordemos, es tener o haber. Y habiter es vivir en un lugar. Y dos cosas más. Uno, conocer el vocabulario de los lugares que existen en la ville. Y la segunda es conocer algunos adjetivos calificativos. Bien, en la página, dans la page 36, en la página 36, podemos observar que tenemos un vocabulario de la ville bastante grande. Plage, église, chemin, musée, autoroute, parc, centre-ville, campagne. Ven que la campaña está incluida. Village, que es lo que casi siempre hay en el campo, ya no es ville, sino village. Y es una diferencia muy grande y es visible entre las estructuras a la campaña, dans le village, y las estructuras dans la ville. Centre-ville es el centro de la ciudad. Solamente voy a mencionar algunas. Esto en su módulo se encuentra completamente en español, cada significado. Y es bueno que lo estudien. Bien. Vamos a realizar la práctica número 13. Déjenme ver cómo vamos de tiempo. A ver si podemos hacerlo. No creo que podamos hacerlo en línea. Les va a quedar para la casa, pero les voy a explicar básicamente. Si usted vive en un barrio grande o pequeño, usted va a elegir, dependiendo de su situación, en la número 1 va a elegir una de estas dos opciones. En la número 2, usted, bueno, j'habite en quartier grand o j'habite en petit quartier. La segunda, mon quartier est joli, brillant, vivant, animé. Estos últimos son adjetivos calificativos. Son formas de decir cómo es el lugar. Si a usted no le gusta ninguno de estos adjetivos, puede preguntarle a nuestro mejor amigo el diccionario cuál otro calificativo le gustaría, cómo sería en francés un calificativo que a usted le gustaría si es que no está en esta pequeña lista. Número 3. Dans mon quartier il y a. En mi barrio hay. En estas tres líneas que hay aquí, usted me va a poner 3 lugares que existan en su barrio. Por ejemplo, si en su barrio hay un centro de salud, si hay un restaurante, si hay una cancha de fútbol o de béisbol o de lo que sea, si hubiese una piscina comunitaria, si hay escuelas, si hay colegio. La número 4 es lo contrario. Dans mon quartier il n'y a pas. En mi barrio no hay. Si, por ejemplo, alguna de estas cosas que yo he dicho u otras que a usted se le puedan ocurrir, que se encuentran dentro de del vocabulario de la ville, si no existen, me va a escribir 3 cosas que no existen en su barrio. A ver, permítanme ver algo aquí. Ah, sí. En estos minutos vamos a revisar nuestra checklist. Bien, tenemos varias cosas que hacer. 1, vamos a regresar al inicio de nuestro módulo y con la ayuda de esa tabla de fonemas que encontramos en la unidad 0, usted va a tratar durante la semana de pronunciar varias veces la frase de la semana. Esa frase es la misma frase que usted tiene al inicio de esta unidad, por lo cual en realidad no necesita tanto las diapositivas que tiene la profesora. Pero sí, si las quieren, me pueden escribir al correo y yo con mucho gusto se las comparto. 2, si se suma al reto de la semana, escuche la canción 2 veces en el día, durante 2 días seguidos, y en el tercer día
busque la letra e intente pronunciar las palabras que ella contiene. 3. Recuerde que si no hemos podido realizar, bueno, como nos pasó hoy, no hemos podido realizar esa pequeña práctica número 12, pues tómese el tiempo durante la semana de realizarla. Seguimos con la checklist. Vamos a hacer un recuento de lo que tenemos hasta ahora. Hasta ahora, súper entregado ya, Activité 1, que es la investigación de los acentos del francés. Activité 2, el taller de la clasificación de los saludos. Activité 3, taller de autopresentación. Activité 4, que es para hoy a las 23 horas con 59 minutos, es la tarea de investigación sobre los verbos. Entonces, hoy vamos a asignar Activité 5, que justo es para el 5 de febrero. Yo la voy a activar el lunes, pero el formato para llenar esta actividad, como el resto de las actividades, se encuentra disponible y visible en la plataforma desde el primer día. Del parcial vamos a hablar la próxima semana porque hay tiempo para realizarlo. En el caso de ustedes, hay tiempo para realizarlo. Entonces no se preocupen por el parcial. Y voilà. Bien. Vamos a dejar de presentar. Vamos a observar quiénes nos acompañan hoy en esta clase. No. Pero antes de eso, vamos a hacer algo. Voy a dar la despedida, cerraré la grabación y en ese momento habrá espacio para cualquier duda sobre las tareas o cualquier cosa que ustedes quieran preguntar. Bien, vamos a dar la despedida. Bien. Ça fait un plaisir vous regarder et vous écouter aujourd'hui. J'espère que vous ayez un bon week-end et une belle semaine. Et quelques doutes, quelques questions, n'hésitez pas de vous m'écrire ou vous m'envoyer quelques enregistrements au WhatsApp ou au courriel.